En este vídeo lo que vamos a ver es de dónde surge el concepto o idea de derivada, ¿de acuerdo? Bueno, para que lo veáis claro, partimos de una figura geométrica, ¿vale? De una gráfica, como veis aquí, ¿vale? Donde tenemos pintada, ¿vale? Tenemos pintada una función, fx, de color rojo, ¿vale? Y de color azul, aunque no se ve muy claro en el vídeo, tenemos trazado pues, una secante entre dos puntos de esa función, ¿vale? Y una tangente en ese punto, ¿vale? En el punto A hemos trazado una tangente, ¿vale? Y la secante del punto A al punto B. Bueno, entonces la idea es obtener una aproximación de lo que es la recta tangente a partir de una recta secante, ¿vale? De la recta secante que veis. ¿Para eso qué hacer? Pues bueno, la recta secante, ¿vale? La obtenemos a partir del punto que estamos considerando en cuestión, que es el punto A, y un punto B que se obtiene de incrementar el punto que considero, ¿vale? Cuyas coordenadas serán x sub 0, ¿vale? X sub 0 y f de x sub 0, ¿vale? La imagen, ¿vale? De incrementar x sub 0 en h, ¿vale? En un salto h, ¿vale? Entonces, al sumarle x sub 0 un salto h y calcular su imagen, obtendremos el punto B, que es lo que tenemos. Bueno, entonces la idea es ir tomando ese salto, ¿vale? Porque esto que hay aquí, esta longitud de aquí a aquí, h, ¿vale? Es ir tomándolo cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, de manera que la recta secante, la recta azul, cada vez el punto B se vaya acercando cada vez más al punto A, y entonces al ir sucediendo eso, la recta se va aproximando cada vez más a la recta tangente, cada vez aproximando más a la recta tangente, como en el dibujillo que os pongo aquí, ¿vale? La idea reside en ese dibujo que os pongo aquí para que lo veáis suficientemente claro. ¿Vale? Echadle un vistacillo un segundo, ¿vale? Para que todo vaya funcionando. Bueno, eso se consigue, como digo, haciendo que h sea cada vez más pequeño. Y hacer que h cada vez sea más pequeño y más pequeño y más pequeño de manera indefinida es hacer que h realmente tienda a cero. Es un límite, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde encaja ese límite y en qué contexto? Pues vamos a verlo. Lo primero que vamos a hacer es construir, ¿vale? O determinar la ecuación de lo que es la recta, ¿vale? La recta azul, la recta secante, ¿vale? La función, la que pasa por ahí por B. Bueno, pues para hacer eso, nosotros tenemos en cuenta, ¿vale? Que el vector director de esa recta, ¿vale? El vector director de esta recta, ¿vale? Vamos a llamarla recta R, o secante. El vector director de la recta secante, V secante, lo pongo, ¿qué será? ¿Cuál será el vector director? Pues será x sub 0 más h menos x sub 0, x sub 0 más h menos x sub 0, y f de x sub 0 más h, f de x sub 0 más h, es menos f de x sub 0, menos f de x. Definitiva, vamos a ver aquí, ¿veis? X sub 0 más h menos x sub 0, el x sub 0 y con este x sub 0 se va y queda realmente que esto es, bueno, pues h y f de x sub 0 más h menos f de x0. Vale, ese es el vector. Bueno, pues a partir de ese vector, ¿vale? Y del punto A, pues podemos conseguir la ecuación. La ecuación, pues que iría siendo así, vamos a ver, la ecuación iría quedando así. X, la ecuación continua, x menos x sub 0, ¿vale? Con el punto A, ¿vale? El punto A de x menos x sub 0, partido la primera coordenada, que es h, debe ser igual a i menos f de x sub 0, partido, bueno, pues vamos a ver, la segunda coordenada del vector, que sería f de x sub 0 más h menos f de x sub 0. ¿De acuerdo? Bueno, pues de aquí despejando i, quedaría así que i menos f de x sub 0 será igual a f de x sub 0, f de x sub 0 más h menos f de x0 partido, por x menos x0
partido h. ¿No? Bueno, pues de aquí despejando y, nos quedará que y es igual, despejando a f de x0, ¿no? Más, bueno, f de x0 pasa al otro lado sumando, más, esto pasa sumando al otro lado, ¿vale? Pues esto, f de x0 más h menos f de x0 partido h por x menos x0. Entonces, esta función, ¿vale? Esta y que tenemos aquí, la R cuadrada para que lo veáis bien, esa y realmente sería la ecuación de la recta secante, de la recta secante. ¿Y qué significa realmente? Pues lo hemos dicho anteriormente, significa que si h va siendo cada vez más pequeño, esa recta, ¿verdad? Esa recta, tal cual aparece en el dibujillo que he dicho, esa recta se va aproximando más a la recta tangente, cada vez más a la recta tangente. H tendiendo a 0, ¿verdad? H tendiendo a 0. Entonces, vamos a ver, cuando h tiende a 0, se obtiene la recta tangente. Bueno, pues entonces llamamos realmente derivada de una función en un punto a la pendiente de esa recta, a la pendiente de la recta tangente. Y como es cuando h está tendiendo a 0, realmente tenemos que la derivada sería así. Límite de aquí sería derivada en un punto, se describe así como f' en un punto sería igual a este límite cuando h tiende a 0. Ahí es donde encaja, ¿vale? Límite para h tendiendo a 0 de f de x0 más h menos f de x sub 0 partido h. Eso es lo que se conoce, de aquí, eso es lo que se conoce como derivada de f de la función ¿dónde? En el punto x sub 0, en x sub 0, ¿vale? Bueno, ¿y cuál es realmente su significado geométrico, por así decirlo, ¿no? Bueno, como estamos diciendo, ese límite cuando h tiende a 0 nos va a dar la pendiente, ¿no? La pendiente, que es esto, la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente, que es la recta amarilla. Entonces podemos decir que f' de x sub 0 es la pendiente de la recta tangente a f en x0. Es la pendiente, ¿vale? Bueno, y la pendiente realmente, ¿qué nos está indicando? Pues vamos a recordarlo un poco, vamos a recordarlo aquí, vamos. Si vemos este dibujo de aquí, ¿vale? Este dibujo de aquí, esto de aquí, lo trasladamos aquí, tenemos nuestra recta secante, ¿vale? Y, bueno, la recta secante no nos va a hacer falta. Tenemos la recta tangente, ¿vale? Este trozo de aquí, que es x0, donde se nos forma un triángulo, ¿vale? Se nos forma un pequeño triángulo, ¿vale? De esta recta, ¿vale? De esta recta, que será así. Entonces, mirad, ¿qué pasa realmente? Porque esto cada vez va menguando más. Que esto realmente es h, ¿verdad? Y esto, que es x sub 0, porque esto es x sub 0 más h menos x sub 0, que da h, ¿no? Y esto, que es f de x0, esto es f, vamos a escribirlo aquí, esto sería, lo escribo aquí, f de x0 más h menos f de x0, ¿no? Entonces, realmente
la tangente, ¿vale? La pendiente de la recta tangente, vamos a decirlo alfa, ese ángulo, alfa, ¿qué sería? Sería este cateto partido de este cateto, ¿no? Alfa será que realmente pues será f de x0 más h menos f de x0 partido h, ¿vale? Partido h, es decir, este salto, ¿vale? La tangente será este salto, que lo tenemos ahí escrito, que es f de x0 menos f de x0 más h menos f de x0, partido de este salto, que es h. Alfa es eso, ¿no? Bueno, si os dais cuenta, alfa realmente, cuando estamos refiriéndonos a la recta tangente, es la expresión que tenemos aquí, el límite ese, ¿vale? En definitiva, tenemos que, bueno, tangente de alfa, tangente de alfa, es eso. Entonces, la pendiente de la recta tangente realmente sería f' de x sub 0, ¿vale? La pendiente de la recta tangente sería f' de x sub 0. ¿Qué significa eso? Que el ángulo que forma la recta tangente, ¿vale? Con el eje horizontal, ¿vale? Es precisamente este alfa. Entonces, de aquí tenemos lo siguiente. Alfa es el ángulo que forma la recta tangente con el eje X, ¿de acuerdo? Entonces, si quiero saber qué ángulo forma esta recta, ¿no? La recta tangente con el eje X, ¿vale? Bastaría con calcular la derivada en ese punto, ¿vale? La derivada en el punto, y entonces, una vez que lo tenemos, sabiendo que eso es f' de x sub 0, sabiendo que eso es f' de x sub 0, lo que habría que hacer para calcular quién es alfa sería la arcotangente de la derivada en el punto. Es decir, alfa realmente, de aquí podemos sacar el ángulo que forma, ¿vale? Alfa es arcotangente de f' de x sub 0. De ahí sale el ángulo que forma la recta, ¿vale? La recta tangente, si venimos así, el ángulo que forma la recta tangente con el eje X, esto sería alfa en este caso, alfa, ¿vale? Ese ángulo de aquí, ¿vale? El ángulo que forma esa recta con el eje X, ¿de acuerdo? Bueno, un poco farragoso, un poco complicado de entender, hay que echarle paciencia, hay que verse el vídeo varias veces, pero una vez que se entiende, pues las derivadas acaban finalmente de cobrar sentido, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, preguntadla en clase y, como digo, verlo varias veces y armaros de paciencia, ¿de acuerdo?